Muy buenos días a todos, espero que se encuentren muy bien. Les habla Alex de Diseños AF 3D y en el video de hoy quiero hacer una especie de continuación de lo que estábamos hablando en el video anterior. En el video anterior hicimos un recorrido un recorrido por, mejor dicho, Chaos Cosmos, la biblioteca que viene incluida una vez descargamos el programa de V-Ray. Y en uno de esas categorías hablamos de lo que eran los enmesh, los patrones que V-Ray nos provee para hacer ciertas molduras o ciertos paneles en nuestras construcciones, en nuestros modelos 3D, mejor dicho. Eh, por ejemplo, vamos a ver por encima, vemos acá estos paneles que están acá, que son muy similares a los paneles modernos que se utilizan en las casas. Tenemos acá un patrón de un camino de concreto con pequeñas partes de pasto, de césped. Tenemos acá estos cuatro patrones, por ejemplo, acolchados, que son muy comunes en las cabeceras de las camas. Tenemos patrones de tela, patrones florales, patrones eh, de enhebrado más o menos, patrones de ladrillos. Tenemos una gran variedad de patrones, patrones de vallas metálicas, de rejas de alambre. En fin, es una variedad muy grande y es muy importante saber configurar estos patrones dentro de V-Ray, ya que no todos van a requerir de un solo material. Algunos van a requerir de dos o más materiales, que es donde se complica un poco más el asunto. No se complica mucho, no es difícil. Sin embargo, me parece pertinente explicarlo. Vamos a hacer el ejemplo con estos dos patrones que tengo descargados acá. El de que dije que era como una moldura de panel para pared moderna y el del camino de césped. Si importo los dos hacia V-Ray, hacia SketchUp, perdón, los voy a tener acá, uno al lado del otro. Y si abrimos nuestro Asset Editor, vamos a ver en la sección de geometrías que cuando uno importa un patrón desde Chaos Cosmos, él genera dos geometrías. Una que será el patrón propiamente dicho y una que será el enmesh que debemos aplicar a un grupo. El enmesh, al igual que el displacement, que el fur, que el mesh clipper, tienen que ser aplicados sobre un grupo. Eso es muy importante porque si no, no va a funcionar y no se va a habilitar la opción. Entonces, vamos a mover porque vamos a trabajar primero con el patrón de moldura de pared. Muevo por acá y creemos una moldura de 1 por 1.8. Un pequeño grupo acá. 3 clics, crear grupo. Sin mayor dificultad, sin mayor problema. Ponemos la cámara en perspectiva de 2 puntos, nos acercamos acá y listo. Vamos a trabajar sobre este grupo. Vamos a revisar una cosa en nuestro Asset Editor. En nuestros patrones, como les dije, estos son los patrones como tal. Lo que vimos que importó aquellos Cosmos. Vemos que el patrón de moldura de pared tiene un solo material en su sección de materiales. Esto quiere decir que él va a trabajar solamente, valga la redundancia, con un solo material que nosotros vamos a configurar de la manera que ya sabemos. Creamos un material genérico, lo llamamos panel y vamos a ponerle un color blanquecino, pero no ser muy intenso, con con poco brillo, nada más, con poco brillo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a el grupo, le vamos a aplicar este material. Este material lo vamos a aplicar sobre el grupo y nos vamos a dirigir entonces a nuestra sección de geometrías. Nuestro panel es el patrón 004. Entonces seleccionamos el enmesh generado por el patrón 004, clic derecho, aplicar a la selección y ya acá podemos ver que efectivamente se aplicó el enmesh. Si hacemos un render rápido, un pequeño render acá, vamos a ver que no se está viendo absolutamente nada. De hecho, se ve de un color gris fuerte. ¿Por qué? ¿A qué se debe esto?
Esto se debe a que no hemos configurado dentro de nuestro EnMesh el tiling, la repetición de la textura. Eso lo hacemos a partir de estas opciones, tiling U y tiling V. ¿Qué quiere decir? Están en 5. Estos tiling definen qué tantas veces se repetirá la textura en la dirección U o en la dirección V. ¿Qué sucede? Mientras mayor sea el valor, mayor será la repetición, y mientras menor sea el valor, menor será la repetición. Estos valores tienen una variación muy delicada. De hecho, está en 5. Si lo colocamos en 1, nos vamos a dar cuenta de algo. Nos vamos a dar cuenta que aún no se verá. Yo lo sé porque ya hice estas pruebas, pero aquí podemos ver en la vista previa que todavía no se nota, no se ve el patrón. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que bajar esto mucho más, a 0.1 y 0.1. Son valores que reducimos muy drásticamente. Y podemos ver que en 0.1 y 0.1 obtenemos un resultado ya mucho más realista, mucho más satisfactorio. Sin embargo, este resultado, para saber si se adapta a nuestras necesidades, tendríamos que aplicarlo dentro de un modelo donde ya podamos ver y ajustar adecuadamente sus proporciones. Sin embargo, vemos que, por ejemplo, estos picos que se generan en la moldura son muy grandes, a mi parecer. Eso los podemos variar o podemos reducir variando el valor de height o altura, que es un valor porcentual. Vamos a reducirlos de un 100% a un 50%. Y acá podemos ver un panel o una moldura que a mí ya me parece mucho más amena, es más a mi gusto. Sin embargo, esto ya depende qué tanto lo van a variar ustedes para satisfacción personal o satisfacción del cliente. Pero con esos tres modificadores, tiling U, tiling V y height, ustedes pueden obtener un resultado muy bueno. ¿Qué sucede ahora? Como les dije al inicio, este material de moldura, de panel, tiene para estar referido o para estar enlazado a un solo material, lo cual es muy sencillo. Creamos un grupo, le aplicamos un material, le aplicamos el patrón, el enmesh, y le aplicamos el tiling U, el tiling V y el modificador de altura, y listo. No tenemos mayor trabajo con ese tipo de patrones. Sin embargo, el problema viene cuando nos encontramos con lo siguiente. Vamos a modificar un momento acá. Vamos a borrar estos dos patrones. Vamos a eliminarlos también de nuestro bitrate para que no se estorbe. El problema viene y surge cuando trabajamos con patrones como este que tenemos acá. Vamos a crearlo con un grupo de 1 por 1. Un grupo pequeño. Tres veces clic. Crear grupo. Listo. Vamos a abrir nuestro CD Editor y veamos. Aquí podemos ver que en los materiales este tipo de patrón necesita de 3 materiales. Lo que voy a aplicar acá en este tutorial, en esta guía, es para un patrón de 3 materiales. Sin embargo, le sirve para patrones de 2 materiales o patrones de 4 o más materiales. Va a ser exactamente lo mismo. Y es muy simple, de hecho. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a buscar los 3 materiales que nos competen. Si vemos el patrón, tiene césped, tiene concreto y tiene tierra. Son estos 3 materiales que vamos a tener que buscar. Y para efectos del video, vamos a buscar esos materiales en el mismo bitrate. Yo acá ya los he descargado. Una textura de césped, una textura de tierra y una textura de concreto. Sin embargo, yo estoy usando los materiales de Chaos Cosmos. Eso no quiere decir que ustedes no puedan configurar sus propios materiales PBR. Esto bien pueden hacerlo con sus propios materiales PBR. Tengan eso muy en cuenta. ¿Qué vamos a hacer ahora? Ya tenemos los 3 materiales. Vamos a borrar el material de panel. Y tenemos nuestro patrón. Vamos a deshabilitar la opción de usar Material Override y vamos a habilitar la sección de materiales. Ahora, nosotros no sabemos, qué material corresponde a qué.
Por ejemplo, este primer material no sabemos si corresponde al concreto, a la tierra o al césped. Así que simplemente vamos a asignar aleatoriamente los valores y daremos renderizado. Acá podemos ver algo muy gracioso. De hecho, a mí me pareció muy gracioso la primera vez que lo probé. Eh, Nuestra textura de tierra se aplicó al concreto, a las zonas de concreto. Nuestra textura de concreto se aplicó a las zonas de césped y nuestra textura de césped se aplicó a las zonas de tierra. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a nuestro Asset Editor y ya sabemos, el concreto se aplicó al césped. Entonces, donde teníamos concreto, pondremos césped. La tierra se aplicó al concreto, por lo tanto, cambiaremos a concreto y tierra será el último valor. Si nos acercamos y hacemos un render rápido, podemos ver que efectivamente ya todo está acorde. La tierra va donde está la tierra, el césped donde está el césped y el concreto donde va el concreto. Perfecto. Ya tenemos configurado lo que sería nuestro orden de materiales. Ahora, si recuerdan bien, yo les dije en el panel, la moldura anterior, que aplicábamos el material sobre el grupo. Si agarramos acá, por ejemplo, bote de pintura, aplicamos el concreto, ¿qué sucederá? Nada. ¿Por qué? Porque no hemos aplicado nuestro enmesh. No hemos aplicado nuestro enmesh sobre el grupo. Pero si aplicamos el enmesh y aplicamos selección y renderizamos, nos damos cuenta que se modela todo con el material de concreto. Y eso no es realista porque no es lo que necesitamos. Vamos a quitar el enmesh con control Z, regresamos un paso hacia atrás, otro control Z para eliminar el material que aplicamos de concreto y vamos a crear un cuarto material. Ustedes me dirán, Alex, ¿por qué estás creando un cuarto material si el patrón necesita de 3? Acá vamos a ver que creamos un material, vamos a hacerlo igual que lo creamos, clic derecho y crearemos un material multimaterial. ¿Qué pasará con el material multimaterial? Es un material que contendrá la información de los 3 materiales o tantos materiales como necesitemos en un solo archivo de textura. Como son 3 materiales, agregaremos 3 materiales acá y los grabaremos en el mismo orden que en el patrón de enmesh: césped, concreto y tierra. Vamos a por acá, césped, concreto y tierra. Listo. Tenemos este multimaterial que vamos a ver aquí en nuestra barra de herramientas, nuestra barra predeterminada, que tiene una medida de 0.25 por 0.25. ¿Esto importa? No. No importa porque el multimaterial, a pesar de que tenga esas dimensiones, va a estar referido a las dimensiones individuales de cada uno de los materiales que lo componen. Es decir, al estar 0.25 por 0.25 no va a alterar las dimensiones configuradas ya de los materiales previos. Si nosotros tomamos este multimaterial, el bote de pintura, y aplicamos, vemos que se muestra como una cuadrícula. Esto es el ayudante de texturas de V-Ray, lo cual es perfecto. De hecho, no hay ningún problema con esto. Simplemente nos dice que ahí está aplicado una textura tipo multimaterial. No hay problema, no se preocupen por eso. Ahora vamos a seleccionar el grupo, nos vamos a geometrías y seleccionaremos nuestro enmesh. Clic derecho, aplicar a la selección y vamos a hacer un render rápido. ¿Qué estamos viendo acá? Estamos viendo una repetición de texturas al igual que con lo que vimos con la moldura. Entonces, tenemos que modificar el tiling U y el tiling V. ¿Qué sucede? ¿En qué medida lo vamos a modificar? Lo vamos a modificar hasta que tenga el mismo valor porcentual que la medida, la dimensión del multimaterial, que recordamos es 0.25. Entonces, en tiling U colocaremos 0.25 y en tiling V 0.25. Ya con esta configuración, si renderizamos, vemos que tenemos una copia exacta del patrón que habíamos transferido desde Chaos Cosmos. Si podemos decir en este momento que efectivamente ya tenemos configurado de manera correcta nuestro patrón. Sin embargo, podemos hacer otras
pequeñas modificaciones. Podemos hacer modificaciones a la altura, podemos hacer modificaciones al offset de la altura. Por ejemplo, si hacemos esta modificación, modificando la altura, podemos obtener un césped mucho más raso, que me parece más apto para ciertas zonas. Un césped muy alto da una impresión de descuido. Pero esto ya queda a gusto y a necesidad de lo que amerite el proyecto. Podemos poner en 40, podemos modificar el offset a 30 para ver cómo nos modifica eso. Vemos que el offset nos lo baja mucho. Prefiero subirlo un poco más, entonces que sea a 70 para ver cómo quedaría. Me parece que está muy bien, me parece que está decente. Pero esto, como les digo, ya queda a cuestión de cómo ustedes quieran ir tanteando los valores de manera que quede realista para su proyecto. Dentro de lo que cabe, muchachos, a mí me parece que los patrones de Enmesh son algo muy importante, muy sencillo de utilizar. Nos reduce mucho trabajo, muchísimo trabajo. De hecho, vamos a suponer que ustedes tienen un patrón en específico que ustedes deseen. Borremos acá estos dos componentes y borremos nuestros dos Enmesh acá. Quedémonos con los materiales, no importa. Y volvamos a tener un patrón, por ejemplo, de el que teníamos anteriormente, de 1 por 1.8. Lo hacemos un grupo y supongamos que nosotros queremos un patrón hecho con un, con una forma personalizada, que por ejemplo sea 0.005, un poquito más, 0.008, perfecto. Que sea con una forma similar a esta, por ejemplo, que sea un cuadrado, 0.001, perdón, 0.01, que sea esta forma, la formamos como grupo. Entonces digamos que nosotros queremos transferir este tipo de patrón, esta forma, acá, a nuestro grupo. ¿Qué vamos a hacer entonces? Vamos a seleccionar nuestro grupo y vamos a colocarle o asignarle un enmesh. Si nos vamos a nuestras geometrías, vemos que ya el enmesh está configurado, apareció en nuestras geometrías. Vamos a seleccionar el objeto que queramos sea la base de nuestro patrón y le daremos añadir objeto. Si renderizamos acá, vamos a ver que, ok, tiene el tiling alterado, como ya habíamos visto anteriormente. Vamos a modificar acá, nos vamos a acercar un poco y vamos a modificar el tiling como habíamos comentado, punto 1 por punto 1 para ver qué tal. Y acá ya tenemos nuestro patrón aplicado a nuestro muro. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a poder personalizar en la medida que nosotros queramos. Bueno, vamos a ponerlo en 0.5 y 0.5. En la medida que nosotros queramos podemos personalizar nuestros patrones. Podemos incluso, acá lo tenemos en horizontal, pero podemos rotarlo sin mayor problema. O rotémoslo 30 grados para ver. Y acá tenemos una rotación y nos genera un patrón totalmente distinto. Muchachos, el Enmesh es una herramienta extremadamente útil para modelar ciertos elementos que antes, en versiones antiguas de V-Ray, se hacía muy complicado. Nos agiliza y nos facilita el trabajo de gran manera. Les recomiendo de verdad practicarlo y empezar a utilizarlo de manera efectiva. No lo utilicen si no tienen razón de utilizarlo. Si ustedes ven que una moldura, por ejemplo, puede quedar bien en un sitio y no quieren utilizar lo que habíamos visto antes, un panel de pared como los que ya están en Chaos Cosmos configurados, pueden utilizarlo como en Mesh, ustedes mismos en la cantidad que ustedes deseen. Con este pequeño tutorial espero haber respondido sus dudas, si las tenían. Espero haberles proporcionado un poco de conocimiento extra con respecto a la configuración de este tipo de material, de este tipo de elemento, de geometría. Y bueno, muchachos, eso es todo lo que tengo que decirles por este video.
quiero agradecerles por haberme acompañado en el transcurso de este video y en el transcurso que lleva el canal hasta el momento. Eh, si no se han suscrito, quiero pedirles por favor que se suscriban, porque eso a mí no solamente me motiva, sino que me ayuda mucho a continuar haciendo este tipo de videos. Si está dentro de sus posibilidades y no es mucha molestia, también por favor síganme en mis redes sociales de Instagram, Facebook y TikTok. De manera que yo ahí siempre estoy publicando, o si no son pequeños tutoriales, pequeños videos cortos que resumen estos tutoriales completos, estoy publicando resultados de mis propios renders, sea por práctica o sea por trabajo propiamente dicho. Sin nada más que agregar, muchachos, nuevamente muchas gracias y espero que tengan un excelente día. Espero verlos en el próximo video. Hasta luego.